Buen día, amados hermanos. Nos sentimos muy contentos de poder participar del culto para el Señor, cantando al Señor como lo hemos hecho, instruyendo a los niños con la palabra de Dios y también con los saludos que nuestros hermanos envían a toda la iglesia. La lectura de la palabra de Dios que no podemos dejar de hacerla, hay que leer la palabra del Señor. Gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer, tributándole la honra y la gloria a Él. Un saludo para la iglesia, un saludo para todos nuestros amigos y seguimos orando, porque es probable que ya pronto tengamos el tiempo para volver al templo. Estamos esperando que el Espíritu de Dios nos dé la paz necesaria para tomar esta decisión. Así que no se olviden de estar orando por esto y por muchas otras más necesidades que la iglesia tiene. Así que oremos a Dios y meditemos en la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por regalarnos este lindo día, por permitirnos acercarnos a ti para hacer culto a ti, expresando nuestra gratitud, nuestra adoración y alabanza a ti, mi Señor, a través de las canciones, de la oración, de la palabra y de todas las cosas que hacemos en este tiempo. Señor, muchas gracias. Espíritu de Dios, gracias por poner en nuestros corazones la paz y el gozo que necesitamos en estos tiempos difíciles. Gracias por bendecir nuestros hogares y nuestras familias y por este tiempo que seguramente, mi Señor, vamos a aprovechar meditando en las Escrituras. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú estás con todos nosotros en nuestras casas, en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a meditar en un buen tema hoy. También, como siempre lo hacemos, el Señor nos da una buena palabra para meditar en ella, para aprenderla y para ponerla por obra. Y vamos a meditar en el fruto del Espíritu Santo. Para esto vamos a leer Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Leamos pues. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu Santo, nos habla de actitudes, de virtudes del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos condujo a creer a Dios, a conocerlo, a arrepentirnos de nuestros pecados. Y desde ese día que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Somos morada del Espíritu Santo. Y como Él está en nosotros, Él quiere hacer evidente, Él quiere manifestar señales con su fruto de que vive en nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo establece su fruto o manifiesta su fruto en nuestra vida? El propósito es que podamos tener el carácter de Cristo, que podamos ser conducidos por el Espíritu de Dios y esa manera de vivir en santidad y pureza del corazón. Provocarnos todos los días a obedecer a Dios, a ser fieles y, por supuesto, a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo.
Vamos a leer unos textos más en Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 12. Dice Pablo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. En tanto que la carne conduce a la muerte, al fracaso espiritual y a una separación de Dios, el Espíritu Santo, con su presencia y el fruto que Él establece en nosotros, nos conduce a Dios. Mejora de una manera maravillosa nuestra vida, nuestra manera de vivir. Hace posible que tengamos comunión con Dios y que nos separemos totalmente del pecado. Pablo habla del fruto del Espíritu Santo en contraste con las obras de la carne. Es decir, que podemos vivir una vida esclava de las pasiones desenfrenadas de nuestra carne con un final trágico, o decidir vivir siendo guiados por el Espíritu Santo, quien con su fruto nos asegura una vida victoriosa. Eso lo decidimos usted y yo. Decidimos vivir bajo el dominio de la carne, de esas obras pecaminosas, separados de Dios, o decidimos aceptar la dirección, la llenura del Espíritu Santo para que su fruto nos ayude a vivir como corresponde a hijos de Dios, exaltando y glorificando a nuestro Dios. Las obras de la carne son las manifestaciones pecaminosas del corazón. Obras que esclavizan en el pecado y conducen a vivir apartados de Dios. Y por supuesto, sin la posibilidad de heredar el reino de Dios. Como lo expresa el apóstol Pablo, las obras de la carne son, él enumera acciones pecaminosas, obras de nuestra carne. Y son estas, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 4 primeras obras de la carne hablan de acciones desordenadas, con actos sexuales inmorales. Inmorales en toda su manera de ser. Aquellos actos que nos llevan a ser personas promiscuas, desordenadas sexualmente, yendo contra la misma naturaleza con que fuimos creados. Todas esas obras nos separan de Dios. Luego sigue enumerando. Dice, idolatría, hechicerías. Son obras de la carne que nos llevan a ir contra Dios. Estas obras de la carne nos impiden reconocer a Dios como el único Dios de nuestra vida. Y la idolatría permite que el hombre tenga muchos ídolos, muchos dioses. La hechicería aparta de Dios. Estas 2 obras son abominables delante de Dios, porque nos impiden consagrarnos a Dios, nos impiden creer a Dios absolutamente, nos impiden vivir una vida agradable al Señor, con una fe exclusiva en Él. Entonces, estas son obras que separan de Dios. Luego dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas obras ya atentan contra la integridad de nuestra vida y la integridad de nuestro prójimo. Dice que el apóstol nos ha amonestado, ya nos lo dijo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cada una de estas perversas manifestaciones de la carnalidad humana tienen consecuencias. Trae enfermedad, traen miseria, traen pobreza, traen destrucción de la familia, dejan amarguras en el corazón y nos motivan a la venganza, nos separan de Dios y producen muerte eterna. La esclavitud a esas obras
el vivir practicando esas obras malas y perversas, nos separan totalmente de Dios. El Espíritu Santo, por su parte, con el fruto que Él pone en nuestra vida, nos ayuda a separarnos de esas obras, de las obras pecaminosas de la carne y de las obras de las tinieblas. Nos ayuda a apartarnos del pecado, nos ayuda a consagrarnos completamente a nuestro Dios. La Escritura dice que hay una lucha entre nuestra carne y el Espíritu Santo, de manera continua en nuestra vida. ¿Por qué hay esta lucha? Porque la carne quiere esclavizarnos y separarnos de Dios, sustentada por el diablo, y el Espíritu Santo quiere consagrarnos a Dios para vivir una vida maravillosamente agradable a Dios y una vida triunfante. La carne quiere separarnos de Dios y llevarnos a total perdición. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos anhela celosamente para Dios, para ser transformados y libres de toda esclavitud y para darnos una vida victoriosa. Leamos entonces lo que dice Santiago el apóstol en el capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El fruto del Espíritu Santo nos capacita para ser victoriosos, para crecer en el conocimiento de Dios, y la carne desea esclavizarnos en el pecado, por supuesto, alejándonos de Dios y privándonos de vivir una vida victoriosa y abundante. Por eso es que el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos anhela celosamente. Él no quiere compartirnos con el pecado. Él no quiere que compartamos nuestra vida con la iniquidad, con la maldad, porque esto nos puede separar de Dios. Él nos quiere acercar completamente en amor, en devoción y total consagración a Dios. Vamos a aprender entonces de cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nosotros. La primera manifestación que encontramos de ese fruto es el amor. Amor de Dios. Se refiere al amor de Dios puesto en el corazón del cristiano, para amar a Dios y para amar al prójimo. Vamos a leer en Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor Jesús le dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo, que es semejante, dijo Cristo, es amar al prójimo. ¿Con qué clase de amor amaremos a Dios y amaremos al prójimo? Con el amor con que Dios nos ha amado. El amor que Dios derramó en nuestros corazones. El amor de Dios que hizo posible que seamos perdonados de todo pecado y por ende reconciliados con Dios. Ese es el amor de Dios. Con ese amor con que Dios nos ha amado, con ese amor puesto por el Espíritu Santo en nosotros, es que tenemos que amar a Dios. Debemos aprender a amar a Dios con ese amor. Y con ese mismo amor de Dios debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Y me sorprende de manera especial encontrar que la primera manifestación del Espíritu Santo en el corazón del creyente sea el amor. Es que si no aprendemos a amar a Dios y no aprendemos a amar al prójimo, el Espíritu de Dios no puede conducirnos a una buena vida. Entonces, por eso me alegra. Está aquí como la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo. El aprender a amar a Dios y aprender a amar al prójimo con el amor con que Dios nos ha amado. Solo por el Espíritu Santo podemos amar a Dios. Honrarlo, respetarlo, tributarle la gloria, la honra y darle toda adoración. Él nos puede hacer entender que no hay otro Dios.
No tenemos otro Dios. Por lo tanto, nuestro amor exclusivamente es para nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios con todo nuestro ser y amarlo por siempre, no importando las circunstancias, es el amor de Dios en nosotros. También el Espíritu Santo nos enseña a amar a nuestro prójimo. No es un mero sentimiento humano o simple romanticismo. No es el sentimiento que se experimenta por la atracción física o lazos familiares. Nada tiene que ver con la pasión en el sexo. Sabemos que el sentimiento humano, aunque es bueno, manifestamos amor, cariño, buenos deseos para el prójimo, no basta con ese sentimiento. Sabemos que nos hace falta, para amar correctamente, nos hace falta aprender a amar con el amor de Dios. Porque el sentimiento nuestro, que llamamos humano, en muchas ocasiones se manifiesta egoísta. Es decir, yo amo si me aman. Si no me aman, no amo. Esa es nuestra posición con lo que nosotros llamamos amor. Pero con el amor de Dios, con que Dios nos ha amado, con el cual amamos a Dios y debemos aprender a amar al prójimo, ese amor no es egoísta. En ninguna manera. Ya vamos a leer las características de ese amor. El amor del cual habla Dios es sacrificial. Genera respeto, devoción, consagración y fidelidad. Este amor manifiesta servicio sin esperar nada a cambio. Ese amor hace posible perdonar al prójimo, aunque nos resulta duro perdonar, ¿verdad? Pero Dios nos da un corazón humilde para lograrlo, para perdonar con el amor con que Dios nos ha amado. Leamos entonces qué características tiene este amor puesto por el Espíritu Santo en la vida del cristiano. La primera carta a los Corintios, el capítulo 13, los versículos 4 al 8. Pablo escribe así del amor de Dios que ha sido puesto, derramado en nuestros corazones. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Impactante encontrar que el amor de Dios tiene todas estas características, desde sufrido y benigno hasta el hecho de poder entender que nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Con ese amor es que Dios nos ha amado. Con ese amor es que debemos aprender a amar a Dios. Y con ese amor puesto por el Espíritu Santo en nosotros es que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Así es el amor que el Espíritu Santo nos ha dado. Lo podemos disfrutar plenamente. El Señor Jesús habló de este amor que nos puede llevar a vivir una vida maravillosamente en relación con Dios y en relación con el prójimo. Si este amor está en nosotros, la relación con Dios y la relación con el prójimo es buena, es maravillosamente buena. Veamos lo que Jesús dijo, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Dios, puesto por el Espíritu Santo en nuestro corazón, hace posible, aún si fuera necesario, dar la vida por el prójimo. Pero también este maravilloso amor nos permite socorrer al prójimo en una manera generosa e inmediata. Quiero que leamos un texto. Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, los versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué pregunta, ¿verdad? Dando a entender que el amor de Dios no hace esperar. El amor de Dios se manifiesta inmediatamente para socorrer, para ayudar a los necesitados.
La segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo es el gozo. ¿Qué clase de gozo? Es una felicidad y regocijo basados en promesas divinas que nunca cambian, que se cumplen y en realidades espirituales eternas. Ese gozo es la dicha, es la alegría que se experimenta continuamente en el corazón de una persona que depende 100% de Dios y de su voluntad, que sabe esperar en Dios. Esa alegría, deleite, regocijo en Dios, no importando las circunstancias que estemos experimentando, sean agradables o no. Solo con el gozo del Espíritu Santo puesto en nuestros corazones podemos soportar las pruebas, las tribulaciones que nos vienen por causa de Cristo Jesús. Solo con ese gozo, esa alegría que invade el corazón, la mente, el alma, el cuerpo, lo afecta todo y hace posible que podamos estar en pie, en plena batalla, confiados en Dios, que Él trae la respuesta y que Él nos bendice. Eso produce regocijo, un gozo continuo que no será quitado del corazón por ninguna circunstancia. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo saldrá bien cuando confiamos en Cristo y en sus promesas. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestra confianza en el Señor, nuestra fe puesta en Él, nos permite disfrutar de un gozo inefable, de un gozo glorioso. Este gozo del Espíritu Santo no es producto de las circunstancias favorables, sino que ocurre aún en las circunstancias más dolorosas, crueles y severas. En medio del tiempo que sea, un cristiano puede disfrutar de este gozo maravilloso. Jesús expresó lo siguiente y Juan lo escribió en su Evangelio capítulo 16, versos 20 al 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué causa? Dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La importancia de que el Espíritu Santo esté en nosotros y podamos disfrutar el gozo que pone en nuestra vida. No importa la circunstancia, no importa si hoy hay tristeza y dolor, si hay pérdida en alguna medida, si hay algún efecto del fracaso en algún área de la vida, no importa. El gozo espiritual, el gozo del alma, el gozo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, nos ayudará a superar todo eso, a salir triunfantes, a correr la cortina y ver que ha amanecido con un día maravillosamente nuevo y con esperanza de que las cosas van a mejorar. Ese gozo que Dios ha puesto en nosotros nos permite vivir una vida segura y fortalecida. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 4 a los filipenses, les escribió así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estén contentos siempre. Disfruten el gozo del Espíritu Santo. Si estamos bien, si estamos menos bien, si las circunstancias son loables, si las circunstancias son críticas, dice el apóstol, regocíjense en el Señor. Gócense en Él, porque Él saldrá a la batalla por nosotros, porque Él vendrá para socorrernos, porque Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida, porque Él nos ha salvado eternamente, porque Él es nuestro sanador, el proveedor para todas nuestras necesidades. Por eso nos gozamos, porque sabemos
quién es el Dios en el cual nosotros hemos creído, en el cual confiamos. Es un gozo, repito, que no depende de buenas circunstancias. Es un gozo permanente, puesto por el Espíritu Santo. Por eso, aceptemos esta indicación del apóstol. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La tercera manifestación que el Espíritu hace de su fruto en nosotros es la paz. Paz. Es calma, tranquilidad, sosiego interior, que viene como resultado de nuestra confianza absoluta en Cristo Jesús. Nadie puede tener la paz de Dios si no confía en Dios. Y no puede confiar en Dios si no lo conoce, si no tiene una relación personal con Él. Por eso hay que conocer a Cristo. Hay que darle la vida a Cristo. Porque cuando le damos la vida a Él, Él viene a nosotros, Él vive en nosotros y Él nos da completa paz, tranquilidad, sosiego. El Señor Jesucristo nos ha dado promesa de darnos paz segura y duradera, una paz continua. Lo expresó de esta manera, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tener una relación de amor y fidelidad con Dios nos garantiza disfrutar continuamente de la paz de Dios. La tranquilidad y el sosiego, la calma interior que solo la presencia de nuestro Dios en nosotros nos puede dar. Vea lo que dice Isaías respecto de esa paz. Isaías 26, 3 y 4. Le dice Isaías al Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿De qué depende nuestra paz? ¿De qué depende la tranquilidad en los tiempos críticos, en los tiempos difíciles? Depende de confiar en Dios. Si yo confío en el Señor, si yo descanso en Él, si yo espero en Él, tendré paz. La angustia no tendrá lugar en mi corazón. La desesperación no tendrá lugar en mi corazón. Yo podré esperar en Él, en mi Señor, porque lo conozco y Él me dará completa paz. Dice que si yo confío perpetuamente en Él, su paz estará continuamente en mi corazón y en mi mente. Esta paz domina la mente, domina todo el ser, porque es la paz del Espíritu Santo quien vive en nosotros. Esa paz repele la angustia, el temor y el estrés. Leamos lo que Pablo le dice a los Colosenses, capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué dice Pablo? Que la paz de Dios gobierne siempre nuestro corazón, se establezca permanentemente en nuestra vida. Si eso es así, esa paz gobernará el corazón y gobernará los pensamientos. Reaccionaremos con tranquilidad ante las circunstancias difíciles. No nos angustiaremos, no nos desesperaremos, no le daremos lugar al estrés, a esa tensión brutal que nos saca de los buenos modales. Tendremos paz para responder a las situaciones difíciles. Tendremos paz para caminar aunque el terreno sea difícil. Tendremos paz aunque estemos rodeados de enemigos, porque sabemos que el Señor nos acompaña. Es la paz que invade el corazón e invade la mente. La cuarta manifestación del fruto del Espíritu es la paciencia. Paciencia. ¿A qué se refiere? Se refiere a la capacidad de soportar sin amargarse, ni resentirse cuando se sufre por la acción negativa o mala de alguno de nuestro prójimo, sean nuestros hermanos en Cristo o no lo sean. La gente hace daño. La gente habla en contra.
y dice mentiras, levanta malos testimonios contra alguien. La gente planea y hacen daños. ¿Cómo tenemos que responder ante esto? Ante nuestro prójimo, sea el creyente en Cristo o no creyente, con la paciencia. La paciencia no es un recurso humano. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Nadie puede tener esa capacidad de soportar sin amargarse si no es por la presencia y acción del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo puede que digamos, tranquilo, yo lo soporto, pero el corazón desea vengarse mañana. Y cuando tenga la oportunidad, usará la venganza. Desatará su furia. Pero con el Espíritu Santo no será así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos descansar en Dios, sabemos esperar en Él. Y sabemos decirle, Señor, yo entrego a estas personas en tus manos. Sus planes, sus propósitos, sus trampas que ponen delante de mí, todo lo pongo delante de ti. Y ayúdame, Señor, para esperar pacientemente que tú defenderás mi causa, que tú pelearás por mí. El Señor dijo, ustedes no tienen por qué vengarse, mía es la venganza, dice el Señor. Así que no se desesperen, no nos afanemos. Si las circunstancias nos rodean, si la gente nos rodea para hacernos daño, descansemos en Dios, seamos pacientes y esperemos en Él. Ahora miremos algo más de esta paciencia. Esta paciencia nos lleva a bendecir en lugar de maldecir. Esto choca contra nuestros principios, contra ciertos patrones de vida. La paciencia de Dios nos lleva a bendecir en lugar de maldecir. Es puesta en práctica la paciencia cuando en nuestras relaciones, cualquiera que sean, nos incumplen, nos agreden, nos ofenden, nos provocan, nos hieren. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para hacer las cosas como el Señor quiere, para reaccionar como el Señor quiere que reaccionemos, ¿de qué tiene que estar lleno el corazón? Primero, del Espíritu Santo y segundo, de su paciencia. Si hay paciencia al que nos hace daño, no nos vamos a vengar de él, no le vamos a maldecir, no vamos a proferir ninguna palabra de maldición contra él. Vamos a dejarlos en las manos de Dios y nosotros esperaremos en Dios. Esa es la acción. Los bendecimos, los ponemos en las manos de Dios. No les deseamos ningún mal. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos desearle mal a nadie. Dios es el que cobra por nosotros. Él es el que trae venganza por nosotros. Suena fuerte, pero eso me ayuda a descansar en Dios y a ser paciente. Pablo expresó lo siguiente, Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo debemos andar? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor de Dios puesto en nuestro corazón permite que seamos pacientes con el prójimo, con el débil, con aquel que nos agrede. Ser pacientes para bendecir en lugar de maldecir es característica de los hijos de Dios. Es evidencia de haber sido llamados a participar de la herencia de los santos hijos de Dios. La paciencia es una virtud dada por el Espíritu Santo, la cual nos permite esperar en Dios en toda circunstancia, por difícil que ésta sea. Óigame esto, la paciencia nos asegura paz, gozo y esperanza. Claro, ser pacientes da paz. Podemos regocijarnos y podemos seguir esperando en nuestro Dios. Esta paciencia nos lleva no solo a soportar a nuestro prójimo, sino también nos conduce a perdonarlo. Colosenses
3, 12 y 13. Pablo dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿De qué tenemos que vestirnos como escogidos de Dios? De paciencia. Verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Con la paciencia de Dios, con la paciencia fruto del Espíritu en nosotros, podemos perdonar. No solo soportar, también perdonar al prójimo que nos ha hecho daño. La paciencia es disposición para soportar con tranquilidad situaciones irritantes y dolorosas. Job 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una reacción normal de personas que conocen a Dios. Es dura la situación que vive Job. Job lo pierde todo, desde sus hijos hasta sus posesiones materiales. Y termina postrado en tierra, rascando su cuerpo con un tiesto, porque en todo su cuerpo hay una llaga, una enfermedad, y en su alma hay dolor. Lo ha perdido todo. Y noten bien lo que dice. Bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre actuó con paz, actuó con paciencia, actuó con confianza en Dios. Y eso hace posible que ante la situación más grave, más crítica de la vida, sustentados por el Espíritu Santo, podamos reaccionar glorificando a Dios y esperando en su bondad y en su misericordia. La quinta manifestación del fruto del Espíritu es la benignidad. Benignidad. ¿Qué es? Es un interés sincero en los demás, que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, con cordialidad, como el Señor Jesús nos trata. La benignidad nos permite mantener buenas y fructíferas relaciones con la familia, con los amigos, con los hermanos en Cristo. Ser amables, cordiales, respetuosos, hace mucho bien en esta época de tanta tensión, de afanes y de muchas necesidades. Leamos lo que dice el Señor Jesús y escribe Mateo en el capítulo 19, los versículos 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron a los niños. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la insistencia de los padres que traían a sus niños para presentarlos al Señor? Fue una reacción brusca. No fueron amables, no fueron cordiales. Los rechazaron. Tal vez manifestaron con palabras duras ese rechazo. Quítense de aquí. Dejen al maestro tranquilo. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a los niños? Frente a las personas que a veces se muestran un poco difíciles. Como que no los comprendemos. Como que lo que dicen no lo entendemos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Los rechazamos? ¿Somos bruscos en las palabras? ¿Somos patanes? Creo que la amabilidad, la benignidad, la cordialidad debe estar en nuestros corazones. En la relación entre esposos, en la relación entre padres e hijos, en la relación en medio de la familia, en la relación entre hermanos en Cristo, entre amigos. A veces nuestras respuestas son muy duras. Las actitudes
son bruscas, las acciones son violentas. No somos amables. Y no somos amables porque no somos pacientes. Cuando somos pacientes y tenemos el amor de Dios y tenemos la paz de Cristo y el gozo de Dios en nuestro corazón, seguramente vamos a reaccionar con amabilidad. Cuando reaccionamos con amabilidad, con cordialidad, la tensión baja. La crisis empieza a ceder y nosotros podemos mantener las buenas relaciones en familia y con la iglesia y con los amigos. Veamos ahora la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. La recomendación que hace Pablo a su hijo espiritual, a este ministro joven, es que debe procurar evitar ser contencioso, peleador, conflictivo, tratando de demostrar a los demás que él y él solo tiene la razón. Eso nos suele suceder a veces, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Entonces le dice, no seas contencioso, huye de esta mala actitud. Le dice, sino amable para con todos. Es decir, debemos mostrarnos amables, benignos, cordiales. Eso nos va a asegurar buenas relaciones en todos los campos de la vida. Y en este especialmente, en el hacer discípulos, en ejecutar el ministerio en la obra de Dios, se nos requiere como personas amables y benignas. De lo contrario, no podremos tener relaciones que nos permitan presentar a Cristo y hacer nuevos discípulos para el Señor. La benignidad y la amabilidad entonces produce buenas amistades. Eso es importante tenerlo muy claro en el corazón. Ser amables, benignos con los niños, con los ancianos, con nuestra familia, con la iglesia, nos va a garantizar agradar a Dios con un comportamiento que honra a Cristo Jesús y también a mantener las buenas relaciones. No olvidemos que la benignidad, la amabilidad, la cordialidad nos aparta de la hipocresía. La hipocresía y la cordialidad no pueden ir juntas. O es una cosa o es la otra. O somos hipócritas o somos realmente cordiales, benignos y amables. Que el Espíritu Santo nos ayude, mis hermanos. Veamos ahora la sexta manifestación del fruto del Espíritu Santo. Es bondad. Bondad. Excelencia moral y espiritual que nos lleva a realizar actos buenos en favor de nuestro prójimo. Hacer bien y no mal. Pablo escribió a la iglesia de los Gálatas, capítulo 6, verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay prioridad en estas acciones bondadosas. Primero, para con nuestra familia. Yo debo manifestar bondad, actos buenos para con mi familia. Luego, para con mis hermanos en Cristo. Y también para con aquellos que no son nuestros hermanos en Cristo. Entonces, hay como una prioridad en todo esto, o un orden, que es actos de bondad para con mi casa, mi familia, actos de bondad para con los hermanos en Cristo, actos de bondad para con cualquier otra persona. No debemos negarnos a hacer el bien. Hay que hacerlo en el momento que debemos hacerlo. No hay que postergar esa acción. Y el proverbio nos dice esto, Proverbios 3, 27 y 28. Escuchen bien. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. No olvidemos esto. Entonces, ¿a quién debemos hacer bien? ¿En qué momento hay que hacerlo? Y considero que el momento es inmediato. Cuando vemos la necesidad, cuando vemos a nuestro prójimo pasar por situaciones críticas y nosotros tenemos con qué responder,
cómo suplir su necesidad, no debemos negarnos. Tampoco debemos decirle, vaya y vuelva mañana. No, la necesidad es urgente, es en el momento. Y si nosotros tenemos cómo y con qué, hay que responder a nuestro prójimo. Oramos por nuestro prójimo. Cuando no tenemos los recursos para tener inmediatamente una respuesta, pues oramos al Señor. Pero si tenemos la respuesta en la mano, entonces debemos actuar para bendecir, para ser bondadosos y generosos con nuestro prójimo. Los actos de bondad para con nuestro prójimo suplen necesidades espirituales, emocionales y materiales. No olvidemos que un acto de bondad no solamente corresponde a necesidades materiales. A veces debemos corresponder con buenos consejos, con una instrucción precisa de la palabra de Dios. Debemos responder a nuestros hermanos con una oración inmediata. Acostumbrémonos a no decirles, vamos a orar, mañana oramos o ya oraré. No, oremos inmediatamente. La necesidad es apremiante, por tanto, la respuesta también tiene que ser inmediata. Todo acto de bondad puede convertirse en un puente u oportunidad para conducir a alguien a Cristo, al Evangelio. Por eso dice Pablo que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿A todos por qué y en qué? Yo creo que el acto de bondad más maravilloso que realmente manifiesta la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nosotros es cuando presentamos el Evangelio a una persona. Cuando conducimos a alguien a una relación personal con Cristo. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos use para proclamar la gloria de Dios y el nombre de Jesús a quienes no lo conocen. Ese es el acto de bondad más grande y más sublime que un cristiano puede llevar a cabo. Entonces, espiritualmente tenemos respuestas. Podemos conducir a alguien a Cristo. Actuemos con benignidad, con bondad. Y vamos a encontrarnos que somos instrumentos de Dios para salvación. Sí, Señor. La manifestación número 7 del fruto del Espíritu Santo se llama fe. Fe. No es solo un asentimiento intelectual con respecto a yo creo. Es creer genuinamente en Cristo. Es depositar toda la confianza en el Señor y ser fiel a Él. Eso es fe. Es la fe que espera a Dios de mi corazón. Pero también tengo que decir que esta fe, para ser salvos, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y por supuesto, es manifestación de la presencia del Espíritu Santo en una vida. Nuestra fe puesta exclusivamente en Dios nos permite dar testimonio verdadero y seguro de que conocemos a Cristo Jesús. Nadie puede hablar de Cristo con tanta confianza y absoluta fe si no lo conoce. Aunque todo el mundo hable de Dios, pero si no se le conoce, si no tenemos una relación personal con Él, jamás vamos a tener plena confianza y jamás podremos producir en los demás credibilidad cuando hablamos. Entonces, si yo creo a Dios, si mi confianza está en Él y he sido salvo por Él, voy a hablar con absoluta seguridad de mi Señor Jesucristo. También esta fe es entendida como la absoluta confianza que podemos poner en Dios. ¿Para qué? Para ser salvos de toda condenación. Para recibir las respuestas de Dios para todas nuestras necesidades. Una confianza absoluta, una fe total en el Señor. El apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 5, los versículos 13 al 15, escribió lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta fe, puesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones, es la fe que nos permite creer que Dios nos ha salvado de la condenación eterna, que Dios nos ha hecho sus hijos, que nos ha participado de su herencia eterna. Esa fe. Pero también es la fe que produce la confianza para entender y para esperar que lo que le pedimos al Señor, que está conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos responde. Yo tengo esa confianza. He sido salvo por el Señor y mi fe se mantiene absoluta en Él, pero también tengo mi confianza en Él, que en todo lo que yo pida, que esté de acuerdo con su voluntad, Él me oye, Él me responde, Él me bendice. Solo el Espíritu Santo nos guía y nos convence para ser fieles al Señor, para creer a Dios siempre y tener plena confianza en Él. Esta fe o fidelidad va acompañada de obediencia a Dios y a su palabra, a sus mandamientos. Esa fe y fidelidad a Dios es lo que hizo que los primeros cristianos esperaran en Dios aún en medio del sufrimiento, el dolor y la misma muerte. Ellos creyeron a Dios, confiaron en el Señor, aunque murieron por causa de Él. Murieron con la esperanza puesta en Él. Y eso significa que yo creo a Dios, pase lo que pase. Que yo espero en Él, pase lo que pase. Como Pablo dijera, ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Pase lo que pase, mi confianza está puesta en el Señor. Seamos sanados o no, no dejo de creer a Dios. Tengamos respuestas o no las tengamos, no dejamos de creer a Dios. Esa es la fe que pone el Espíritu Santo como fruto suyo en la vida de un cristiano. En la tercera carta del apóstol Juan, versos 1 al 4, Juan escribió lo siguiente de uno de sus discípulos. El anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice Juan, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿De qué estaba hablando Juan? Él había recibido noticias de que uno de sus discípulos era un hombre de fe, un hombre de plena confianza en Jesucristo, un hombre que había creído al Señor y que no había dado marcha atrás, que no había salido de la senda del Señor, que permanecía en la verdad, así como tenemos que vivir nosotros, fieles al Señor y mantenernos siempre en obediencia a Dios. Eso manifiesta plena confianza, una absoluta fe puesta en el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa fe que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para poder creer al Señor y esperar en Él y tener plena confianza en Él, es la fe que agrada a Dios. Significa no abandonar el camino de Dios, jamás apartarnos de Cristo y seguirlo hasta el fin de nuestras vidas. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 1 y 2, escribió esto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Le dice Pablo a los Corintios, tengo temor de que ustedes hayan sido engañados y ya no estén confiando en Dios. Ya no estén caminando con Cristo. Y es una advertencia para nosotros.
Nuestra confianza en el Señor nos permitirá ser fieles a Dios todos los días de nuestra vida, no retroceder, no apartarnos, sino ser fieles a Dios por siempre. La octava manifestación del fruto del Espíritu se llama mansedumbre. Mansedumbre. Es una actitud de humildad que nos lleva a someternos con paciencia, sin deseo alguno de venganza o retribución. Se necesita mansedumbre para podernos someter humildemente a toda autoridad. ¿Cuál es el problema que vivimos? Que está arraigado en el corazón del ser humano. La rebeldía, la desobediencia, el desorden, el estar en contra de todos los mandamientos, los principios, las leyes y las normas establecidas en todos los aspectos de la vida. ¿Qué es lo popular entre los seres humanos hoy? Rebelarse. Rebelarse. Y de verdad que lo que Dios nos demanda es sometimiento. Sometimiento a Dios, sometimiento a la familia, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los hijos a los padres a los hijos. Someternos todos en el amor de Dios. Someternos a la iglesia, someternos a los siervos de Dios, someternos a las autoridades establecidas por Dios en una nación, en una ciudad. Eso es lo que Dios dice que debemos hacer. Esa tiene que ser nuestra acción. Pero para someternos se necesita mansedumbre. Mansedumbre. Y es una acción del Espíritu Santo en nosotros. Es una actitud de humildad. Es una manifestación también de humildad. La palabra de Dios nos muestra 3 actitudes que demuestran mansedumbre en un creyente. Primero, sumisión a la voluntad de Dios. Pablo a los Romanos 12, 1 y 2 escribió: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Someternos a la voluntad de Dios es el resultado de tener un corazón manso y humilde, como el de Cristo. Nunca olviden lo que Jesús dijo a los que lo seguían, a los que habían creído en Él. Cuando los invitó a descansar en Él, también les dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él se sometió al Padre. Él hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque tenía un corazón manso y humilde. La segunda disposición tiene que ver con ser enseñables, tener un corazón enseñable. Eso manifiesta mansedumbre. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para aprender la palabra, para disfrutar las promesas de Dios, nosotros tenemos que aprender a someternos a la palabra. Tener un corazón noble, sencillo y dispuesto para aprender siempre. Un corazón enseñable. A veces decimos: yo ya lo sé todo, esto me sobra, no lo quiero oír. Rechazamos la enseñanza. Y eso indica que hay rebelión, que hay una mala actitud frente al requerimiento de Dios de someternos. Necesitamos tener un corazón enseñable. Y la tercera manifestación de esa mansedumbre tiene que ver con la consideración y comprensión por los demás. Efesios 4, 1 y 2, Pablo escribe: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La capacidad de soportar a los demás, de aceptar cómo son nuestros hermanos. Nosotros no podemos cambiarle el corazón a nadie, lo hará Dios, cambiando el nuestro primero. Pero ¿qué requerimos para soportarnos los unos a los otros? Mansedumbre. Porque la mansedumbre nos permitirá someternos, inclinar la cabeza y poder decir: bueno, Señor,
yo quiero aprender a hacer lo correcto. Guárdame de la contención, de la pelea, del conflicto y de la rebelión. Yo quiero aprender a ser manso para también aprender a someterme a Dios, a las autoridades, a mi familia, a la iglesia. La manifestación número 9 del fruto del Espíritu es la templanza, también llamada dominio propio. Templanza o dominio propio. También se le conoce entonces como dominio propio. Se refiere a la restricción de los apetitos y pasiones de la carne. Saber huir de la tentación y del pecado. Aprender a decir no a lo malo y a decidir por lo bueno. Se experimenta ese dominio propio o templanza por la acción del Espíritu Santo al darnos poder para decidir un no rotundo con el pecado. Poder decidir no quiero el pecado y decir sí a las cosas que agradan a Dios. Hay un claro ejemplo en la palabra de Dios de templanza o de dominio propio y tiene que ver con el testimonio de José en el Antiguo Testamento. Es una historia muy bonita, pero voy a leer esos 2 versículos nada más. Génesis 39, 7 y 8. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y la respuesta de José es esta, y él no quiso. ¿Cómo se llama eso? Templanza, dominio propio. No hay excusa. Es decir, si alguien cae en el pecado, tuvo el tiempo suficiente para pensar y decidir. Nadie cae sorpresivamente, no. Nosotros conocemos el bien y conocemos el mal. Y tenemos en nuestro favor al Espíritu Santo que frente a la tentación siempre nos está indicando lo que debemos hacer, lo correcto, que es huir de la tentación. Y esa mujer acosó sexualmente a José y José le dijo, no quiero dormir contigo. Y huyó. Esa tiene que ser nuestra decisión. Ser templados, tener dominio propio frente al pecado, frente a las obras de nuestra carne, y eso nos permitirá estar firmes y constantes en el Señor. José estaba siendo asistido por el Espíritu Santo con el dominio propio, por eso pudo vencer, huir. Nosotros también tenemos la maravillosa asistencia del Espíritu Santo frente a toda tentación del pecado. Leamos lo que el apóstol Pedro dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay toda una secuencia de virtudes que son el resultado de aprender a vivir guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ser personas que tenemos dominio propio, sabemos controlar nuestra carne, los apetitos y las pasiones, refrenarlas y poderle decir, Espíritu Santo, sigue ayudándome porque no quiero ser vencido por el pecado. Necesitamos el ejercicio del dominio propio para saber y decidir por lo correcto, aunque sea difícil alcanzarlo. No es fácil, pero podemos responder en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, si no hay dominio propio, las caídas en el pecado y las continuas malas decisiones nos conducirán al fracaso, a la derrota y a una continua frustración en la vida cristiana y en cualquier campo de la vida. Que el Espíritu Santo nos ayude. Ahora bien, aseguremos esto que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio, de templanza. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dado? Cobardía, no nos ha dado temor, Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. Dios nos ha llenado con la presencia del Espíritu Santo, el cual nos ayuda en este inmensurable mundo de maldad para ser cristianos triunfantes. Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Él vive en cada uno de nosotros que creemos al Señor Jesús. El Espíritu Santo nos ha dado su fruto y lo manifiesta continuamente en nuestra vida. Él quiere gobernar, Él quiere señorear para bien de nuestra vida. El Espíritu Santo debe ser permitido en nosotros, es decir, debemos permitirle que Él abunde con su obra en nuestro corazón, que Él desarrolle libremente su fruto en nuestra vida y así podremos entonces agradar a Dios, tener una vida de buenas relaciones y una vida de excelente testimonio en este mundo necesitado de Cristo. Debemos aprender a caminar en el Espíritu y por ende no satisfaremos los deseos de la carne. Quiero que leamos para terminar nuevamente ese orden y esa lista de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 en adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos míos, me siento contento de haber podido compartir con ustedes esta sencilla enseñanza. Que el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, nos ayude siempre. Permitámosle que Él desarrolle su fruto en nuestro ser y seremos hijos de Dios triunfantes en esta vida. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu bella palabra, por esta enseñanza sencilla, pero muy especial que ha bendecido mi corazón, mi vida y también el corazón y la vida de la iglesia, de los amigos. Gracias porque nos ayudarás todos los días, Espíritu Santo, para que nuestra vida sea agradable a Dios y de buen testimonio en este mundo. Desarrolla tu fruto en nosotros, Espíritu Santo. Amén. Amigos que están con nosotros, quiero hacer una oración con ustedes y por ustedes. Ustedes deben dar su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Conozcan a Jesús, conozcan el Evangelio. Permitan que el Espíritu Santo los conduzca en arrepentimiento y en fe a Dios. Y ustedes tendrán una vida controlada, dirigida por el Espíritu Santo, que los hará personas triunfantes en esta vida y unas personas seguras de la vida eterna en Cristo Jesús. Haga conmigo esta oración y reciba a Cristo en su corazón. Padre, te doy gracias por amarme. Y hoy quiero decirte que he pecado contra ti. Y quiero pedirte perdón. Perdóname todos mis pecados. Y te recibo hoy, Señor Jesucristo, como mi Salvador y el Señor de mi vida, el Dios de mi vida. Te entrego todo mi ser y lléname ahora con el Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea, para gloria tuya. Creo al Señor Jesucristo, creo al Evangelio de Dios. Amén. Yo voy a orar por usted. Señor, gracias por manifestar tu amor a estas bellas personas que han orado, que han decidido empezar a conocerte. Manifiesta tu poder, Espíritu Santo, haciendo su entendimiento libre, su corazón libre, para que puedan comprender el Evangelio y creer al Señor Jesucristo y vivir como cristianos por toda su vida. Señor, también te agradezco por la iglesia y por esta palabra que has sembrado en nosotros. Si alguien está enfermo físicamente, yo oro, mi Señor, que reciba sanidad el hermano, la hermana que está enfermo, el niño, la persona que esté enferma ahora, que sea sanada en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor, por quitar de nosotros angustia, temores, desesperación, miedo al fracaso y temores
a la obra de Satanás. Nosotros confiamos en ti y tendremos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, mis hermanos, les deseo una linda semana, buenas y gloriosas bendiciones del Señor sobre sus vidas, sobre sus hogares. Y no olviden, estemos orando por todos, por la iglesia y por las decisiones que tenemos que tomar pronto. Bendiciones, abrazos para todos. Los amamos. Eres el Rey de Reyes y el eterno Dios. Tú eres consejero, el príncipe de paz. Tú eres Padre eterno, cuán fuerte eres Dios, hermoso y admirable, lleno de gloria y luz. Cantemos aleluya, cantemos al Señor, brindémosle alabanza y démosle honor. El niño y el joven y también los ancianos, traigamos todos juntos flores al Señor. Tu amor es infinito y grande es tu bondad, más grande que los cielos es tu misericordia. Te vistes de justicia, amas la rectitud, y al hombre que es humilde lo llenas de tu amor. Cantemos aleluya, cantemos al Señor, brindémosle alabanza y démosle honor. El niño y el joven y también los ancianos, traigamos todos juntos al Señor. Cantemos aleluya, cantemos al Señor, brindémosle alabanza y démosle honor. El niño y el joven y también los ancianos, traigamos todos juntos